Corintios capítulo 11, ¿sí? Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11 y vamos a leer el versículo 3. Este versículo lo hemos leído, pero con este quiero comenzar en esta mañana. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Sí? Entonces, este versículo dice cómo debe estar alineado una casa, un hogar, ¿verdad? Cómo debe estar nuestra familia. La cabeza, la cobertura es un símbolo de la cobertura de Dios a nuestra vida. Y luego dice ahí que quiere Dios que sepamos que Cristo es la cabeza ¿de quién? De todo varón. Ahí no dice de alguno, de los que son cristianos, ¿verdad? Ahí no dice. Ahí dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Y cuando dice todo varón, aun aquellos que no creen, aun aquellos que no conocen a Dios, Cristo es la cabeza de todo hombre, ¿sí? Que debe de conocer a Cristo, ¿sí? Y luego dice aquí, y el varón es la cabeza de la mujer. Las casadas, levanten las manos las casadas. Tenemos un esposo. Ese esposo es mi cabeza, ¿verdad? Él es mi autoridad. Él es mi esposo. Él es el que debe de protegerme, cuidarme. Porque una cobertura, ¿qué hace? Por ejemplo, si yo me pongo un paraguas aquí y está lloviendo, no me mojo porque tengo un paraguas que me cubre, ¿sí? Entonces mi esposo debe de cubrir todas mis necesidades para que no me llueva, ¿verdad? Para que los dardos del enemigo no me lleguen, ¿sí? Y también al esposo para que no le lluevan esos dardos de fuego, esos ataques del diablo. ¿Qué debe de tener el esposo? La cobertura de Cristo, Cristo Jesús, ¿sí? Y Cristo Jesús, su cobertura es Dios, el Padre, Dios, ¿sí? Entonces, esa es una forma como la familia tiene que estar alineada. Después de Cristo, el varón, después del varón, la mujer, y después de la mujer, los hijos. Los hijos deben de estar también bajo nuestra cobertura como padres, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo algunos detalles de lo que la palabra nos enseña, ¿sí? En primera de Timoteo 3, 4, ahorita vamos a ver los puntos de un esposo desalineado, ¿sí? Desalineado. Pero estoy tocando puntos donde cómo debe ser un esposo y luego ya vamos a ver los puntos contrarios a esta palabra, que son los que me arrojan cómo está un esposo desalineado. Aquí en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4, ¿sí? ¿Ya lo tienen todas? Primera de Timoteo, ¿sí? Está ahí adelantito. Yo lo tengo escrito en mi cuaderno, aquí. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Dice, habla de los requisitos de los obispos, pero allí habla, los obispos son los hombres de Dios. Todo el tiempo se ha creído que solamente es para pastores, pero ahí no dice para pastores, ahí dice el obispo, ¿sí? Es decir, el obispo es una autoridad de parte de Dios. Y son hombres casados, y dice ahí, vamos a leerlo desde el 1 para que podamos captar más de lo que dice la palabra. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido, ¿de qué? De una sola mujer,
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, es decir, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Por eso se piensa que habla a los pastores, ¿verdad? O a los obispos o a los sacerdotes. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de quiénes, de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Habla de un hombre que conoce a Dios, que ama a Dios, ¿sí? Ahí estamos hablando de hombres que tienen comunión con el Señor. Leen la Biblia, oran, ayunan, buscan a Dios, se congregan, todo lo que se refiere a un hombre que ama al Señor. Entonces, aquí el punto importante que yo tomé de aquí es que gobierne bien su casa, ¿sí? Nosotros en el estado tenemos un gobernador y el gobernador es el responsable de un estado. En este caso, nosotros tenemos un gobernador en Tamaulipas y él tiene que cuidar que todas las ciudades de Tamaulipas tengan ¿qué? Tengan todos los servicios que una población necesita. Que lleguen los dineros a los municipios, Ciudad Madero, Altamira, Aldama, Soto la Marina, Ciudad Victoria, todos los municipios de Tamaulipas, ¿verdad? Tiene un presidente, el gobernador se ve con ellos, envía cierta cantidad de dinero para que haya servicios, agua, luz, teléfono, carreteras bien hechas, buenas, calles buenas, ¿verdad? Una ciudad buena, bonita y con todos los servicios necesarios. Pero si algo empieza a fallar en cada municipio, ¿a quién se le reclama? Al gobernador, ¿verdad? Bueno, ese es un ejemplo que yo le estoy diciendo en la cuestión de un gobernador. En el caso de un hombre de familia, que es la cabeza, que es nuestro esposo, Dios le va a pedir cuentas al esposo de que si gobierna o no gobierna bien su casa. Aquí, en el siguiente versículo que leímos, decía, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? O sea, ahí habla al pastor, ¿verdad? Que tiene que gobernar primero su casa para poder gobernar en la iglesia. Pero en el caso de nuestros esposos, porque estoy hablando de los esposos, él tiene que gobernar bien nuestro hogar, nuestra casa, ¿sí? Gobernar habla de que se encargue de todas las necesidades de la familia. Él es un líder en su hogar. Y le voy a leer lo que escribí aquí. Que un hombre gobierne bien su casa, en la Biblia significa liderar su hogar con responsabilidad, benévola y seria, guiando y protegiendo a su familia de manera espiritual y práctica. Esto implica ser un ejemplo de carácter cristiano, disciplinar con dignidad, proveer para las necesidades básicas, mostrar sabiduría en el manejo de las situaciones cotidianas, lo que a menudo se usa como medida de su capacidad para liderar en la iglesia. ¿Sí? O sea, nuestros esposos son nuestra cabeza, pero es nuestro líder espiritual. ¿Sí? Él tiene que ser responsable de su familia. El día de mañana que él llegue a la presencia de Dios y Dios le pida cuentas de su casa, él tiene que dar buenos, ¿cómo se puede decir? Él tiene que rendir cuentas, ¿sí? Y cuentas buenas. Obvio que la responsabilidad de un esposo en casa no está fácil, ¿verdad? Es pesado, porque a veces nosotras las esposas exigimos mucho.
pero vamos a ver también el lugar que Dios nos ha dado, pero necesitamos ver la función de nuestro esposo. ¿Por qué? Porque tú eres su ayuda idónea, tú eres su esposa y tú tienes que conocer cuál es el papel de tu esposo y que Dios empiece a ordenar desde nuestro esposo, luego nosotras y luego nuestros hijos, porque a veces nuestros hijos viven un desorden o una vida incorrecta a los ojos de Dios, pero todo lo adquirieron de casa, ¿verdad? Cosas que pasaron en casa. Y bueno, una de las cosas que el hombre tiene que em, gobernar en su hogar, quiere decir que tiene que ser responsable de lo que hacen su esposa y sus hijos. El esposo tiene que, no puede irse al trabajo, irse a trabajar y luego regresar y, ay, ahí arréglatelas como puedas, después te doy dinero o yo me lo gasto y a fin que este dinero que yo trabajo es para mí solo. No, o sea, él tiene que proveer y ahorita vamos a ver detalles de esto. Tiene que ser responsable, tiene que ser un hombre serio, guiado por su Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Su deber debe ser proteger a su familia. Tiene que preocuparse por el área espiritual y el área material. Tiene que ser un hombre que debe ser ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo le va a decir el esposo a la esposa y a los hijos, lee la Biblia si no es ejemplo de leerla, de orar si no ora, ¿verdad? De buscar a Dios si no busca a Dios? Él tiene que ser ejemplo de un todo a su propia familia. Hay una responsabilidad muy grande. Cuando nosotras nos casamos, usted recordará que hicimos un pacto delante de Dios, ¿sí? Y el pastor o el sacerdote se dirigió más a la cabeza que a nosotras, ¿sí? A él se le dio las arras y él nos las pasó a nosotras. A él se le dio la Biblia y él nos la pasa a nosotras, ¿verdad? Porque él es la cabeza, él es el responsable de hogar. Ahora, Colosenses 3:19, le voy a pedir que si gusta anote ahí donde está la casita de donde viene el orden de la familia. Dice Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Sí? Dios pide que el hombre ame a su esposa. Hay por ahí un dicho que dice, no, que no entienden a su esposa, ¿verdad? Los hombres, pero ¿sabe qué? Dios no pide que nos entiendan, sino que nos amen. Y luego dice, y que no sean ásperos con nosotros, con nosotras sus esposas. Y la palabra áspera se refiere a una conducta severa, brusca, desagradable, que contrasta con la amabilidad y el amor. O sea, nada tiene que ver lo amable y amoroso si te trata así mal, ¿verdad? Con desamor, como si no te quisiera, ¿verdad? Entonces, dice que se espera en las relaciones cristianas, especialmente en el matrimonio, implica ser duro, exigente, agresivo, manifestando a través de un tono de voz desagradable o un trato desconsiderado. Y más adelante vamos a ver un ejemplo de un hombre que era áspero en su trato con su esposa, porque ejemplos hay en la Biblia, ¿sí? Los tenemos para conocerlos y cuando nosotros vemos en la Biblia un ejemplo de un hombre que maltrata a su esposa, lo vemos ahí para que nosotros Dios nos confronte y hagamos cambios, porque nosotros tenemos que aprender a leer la Biblia, aprender de ella y a tratar de cambiar en nuestra forma de ser, ¿sí? Pedirle al Señor esa ayuda que necesitamos para no maltratar a nuestro, en este caso, el esposo a la esposa. Si tu esposo de repente te habla así bruscamente, con un tono de voz incorrecto, pues tú y yo no, ¿qué nos pasa? Nos sentimos mal,
nos da por llorar, ¿verdad? Porque unas somos más sensibles que otras. O luego a veces nos cerramos con ellos, ¿verdad? Ya no te voy a contar mis cosas porque me maltratas, ¿verdad? Pasan cosas. Nuestro matrimonio, antes de empezar a hacer ya un matrimonio, tuvimos que haber sido mujeres, el noviazgo, ¿no? No sé, estaba pensando cómo decirlo, pero en el noviazgo, si tú te diste cuenta que él era brusco, con un tono de voz o te maltrataba, pues yo creo que la mayoría no nos casamos, con un hombre así, ¿verdad? Yo creo que algo nos tuvo que haber conquistado de nuestro esposo y yo creo que una de las formas es el trato, ¿no? Que te trataba bien, te tuvo que haber conquistado, te tuvo que haber llevado florecitas y te tuvo que haber hablado con unas palabras bonitas, me imagino, ¿verdad? ¿A cuántas sí? ¿Sí? Su esposo te conquistó, te habló bonito, te miraba bonito, ¿verdad? De repente una miradita así de ternura, de amor, porque si te hubieras casado con un hombre que te maltrataba, pues yo creo que no te hubieras casado. ¿Estás de acuerdo? O alguna de aquí se casó por obligada. Te vas a casar conmigo porque yo he decidido que tú vas a ser mi esposa. Ya te empezó a maltratar desde que te conoció. No, ¿verdad? No hay ninguna aquí así. Saben, es importante que nosotros en la casa corrijamos esos detalles. ¿Sabe por qué? Porque si entre nosotros de esposos nos maltratamos, nuestros hijos van a estar acostumbrados a ese estilo de vida. Y cuando ellos tengan una novia o un novio, si sea niña, sea niño, si un niño o un joven se acerca a tu hija y la maltrata, ella va a decir, eso pasa en mi casa, eso es normal, y lo va a aceptar. Por eso es importante que nosotros como familia nos alineemos, nos corrijamos. ¿Sabe por qué? Porque si no, nuestros hijos van a tomar el mismo patrón que tiene en su casa, que vive diariamente en su casa. No lo va a ver como algo de, ay, me maltrata. Ay, se hablan feo y ay, pues así me habla ese muchacho que así son mis papás. Ay, pues de aquí soy, ¿verdad? Entonces sí tenemos que corregir nuestro estilo de vida. Sí tenemos que, el hombre, ayer yo estaba escuchando a mi esposo después de haber orado, lo que compartió esta palabra. Y sí es importante que el hombre se corrija y que la mujer se corrija para que nuestros hijos no lleven el mismo patrón, que se den cuenta a tiempo a quién van a escoger. Mi esposo ayer les decía a los solteros, fíjate con quién te vas a relacionar y con quién a lo mejor te vas a casar. ¿Sí? Nosotros no podemos aceptar a una persona que me maltrata. Ay, es que es celoso porque es así, ay, es bien bonito que me cele. No, no está bien. Los celos hablan de inseguridad, los celos hablan de manipulación, de control, ¿sí? Es un amor incorrecto, enfermizo, dañino, que puede terminar en algunos muy mal. Entonces sí tenemos que hacer correcciones. Aquí Dios le dice al esposo, ama a tu esposa. ¿Cuál es lo contrario a amar a la esposa? Odiarla, maltratarla, despreciarla, rechazarla, ¿sí? Humillarla. Entonces Dios pide al esposo, tienes que amarla, tienes que amarla, tienes que cuidarla. Amor es cuidarla, atenderla, ¿sí? Estar al pendiente de ella. Y dice aquí en Primera de Pedro 3:7, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Sabiamente, porque sí, a veces nosotras somos muy delicadas, ¿sí? Delicadas, mire, yo le voy a decir algo.
delicadas, a lo mejor de que nos enfermamos o cualquier cosita ya nos duele la cabeza o cualquier cosita ya estamos chillando, ¿verdad? Le voy a contar algo que anoche yo estaba pensando. Hace tiempo mi esposo platicábamos y agarró una temporada que me decía, platicábamos y me decía, y punto. Y yo ese punto me lastimó. Usted va a decir, ¿cómo? ¿Cómo que un punto? Porque para mí decir al platicar y punto era ya, y te callas y ya no platicamos más y aquí se acabó este tema. Y ese punto me lastimaba. Y yo me sentía así mal y me quedaba calladita y no le decía nada. Pero después de un tiempo de que me dolía el punto, ¿verdad? Le dije, me senté con él y yo me cerré un tiempo a no hablar con él. Casi, casi que yo creo que a lo mejor hablaba con la pared o con las niñas, pero yo me cerré con él. Y un día le dije, ¿sabes qué? Yo me di cuenta que eso estaba mal, ¿verdad? Porque tú puedes tomar decisiones, ya no voy a hablar con él, me voy a cerrar, ya no le voy a confiar mis cosas. Y ¿sabes qué? Dios no quiere eso. El diablo sí quiere eso, ¿sí? Entonces yo le dije, ¿sabes qué, mi amor? Tú cada vez que platicamos me dices, y punto, punto final, y ya de ahí ya no tomamos el punto, ¿verdad? Entonces yo le dije, ese punto me afecta, me duele, me lastima. Y me he cerrado a contarte lo que pienso, lo que siento, porque a veces nosotras, él me decía, es que sabes que tú te agarras contándome detalle, 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 todo lo que me quieres decir. Entonces yo por eso decía, y punto, porque yo quería que te fueras al grano y se acabó, ¿verdad? Y sabe que nos reímos, pero a mí me dolía eso, ¿verdad? Y digo, a lo mejor no era áspero en lo que me comentaba o me decía, pero hay cosas que entre nosotros en el matrimonio ocurren y ellos, los hombres son así, o sea, son bruscos por naturaleza, son toscos en su forma de tratarnos, ¿verdad? Pero bueno, le cuento lo que a mí, algo tan insignificante, me lastimó, ¿verdad? Pero Dios quiere que ellos, fíjese cómo le dice Dios al hombre, maridos, igualmente vivir con ellas sabiamente. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Un vaso frágil como que se lo imagina, como de esos vasos de vidrio delgaditos, ¿verdad? Que si lo aprieta puede ser que se rompa, pero no como un vaso de Tupperware, ¿verdad? Que si se le cae pues no se rompió y aguanta no sé cuántas caídas, porque ya el topper de ahorita se quiebra bien fácil, se cuartea, pero dice como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si nuestros esposos oran y maltratan a su esposa, las oraciones no llegan al Señor, ¿sí? Por maltratarnos a nosotras, por no vivir con nosotros con sabiduría. Yo creo que yo ayer pensaba esto. Los hombres tienen que pedirle a Dios sabiduría para vivir con nosotras, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotras como mujeres somos más sensibles, somos más, como dice aquí, frágiles, ¿sí? Somos más, ¿cómo se puede decir? Más delicadas, ¿sí? No quería decirlo, pero tengo que decir. Somos muy delicadas, unas más que otras. Unas somos muy aguantadoras, pero otras no somos tan aguantadoras, ¿verdad? Otras somos de que con cualquier cosita ya estamos llorando, ¿no? Pero Dios en su sabiduría le dijo al varón, vive con ella sabiamente, trátala como coheredera. Coheredera, ¿qué le dice esta palabra? Coherederas de la gracia de la vida. Nosotras somos herederas, somos hijas de Dios, ¿sí? Y Dios le va a pedir cuentas a nuestro esposo. A ver, ¿cómo trataste a mi reinita? ¿La trataste como hija de rey o como a hija de pordiosero?
¿verdad? Y yo creo que ni una hija de pordiosero debe ser maltratada, ninguna mujer debe ser maltratada. ¿Por qué? Porque miren, nosotras somos más frágiles que el hombre. Y Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también otra vez a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Efesios 5:33, se lo repito, por lo demás, cada uno de vosotros, le habla al varón, ame también a su mujer como a sí mismo. Un hombre se ama, se cuida, ¿verdad? No se va a andar metiendo pellizcos, no se va a dar de golpes, ¿verdad? No se va a quedar sin comer, ¿verdad? Se va a cuidar. Entonces, de la misma manera como se cuida él, tiene que cuidar a su esposa. ¿Sí? Dice aquí, ame también a su mujer como a sí mismo. Me cuido yo, la cuido a ella. La cuido a ella, me cuido yo. Si a ella le falta algo, la proveo, ¿verdad? La cuido, Ahora dice aquí, y la mujer respete a su marido. Y fíjese, yo estaba pensando en esto. ¿Por qué no nos dice a nosotras, las esposas, que amemos al esposo? Nos pide respeto hacia nuestro esposo. ¿Sabes que por amor a nuestro esposo tenemos que respetarlo? ¿Sí? Así se equivoque, así la riegue una y otra vez. Digo, porque a veces nos desesperamos que se equivoque con la misma situación, que lo haga y lo vuelva a hacer y lo vuelva a hacer, ¿verdad? Nosotros tenemos que guardar ese respeto. Ese respeto es una manera de yo lo acepto así como él es, con sus errores, con sus virtudes. Yo no lo voy a andar maltratando tampoco. El respeto, cuando ya nos faltamos el respeto. Yo creo que es más fácil, le voy a decir qué pienso yo con respecto al respeto que pide Dios de nosotros hacia nuestro esposo. Es más fácil que nosotros le faltemos al respeto a nuestro esposo que posiblemente ellos a nosotros. Porque Él tiene una responsabilidad de cuidarnos, de respetarnos, de protegernos, y nosotras tenemos que aprender a respetarlos a ellos y darles el lugar y el honor que Dios le dio a Él, como cabeza, como líder. Si tú a tu esposo, tú lo levantas, lo animas, tu esposo va a tener una buena respuesta, ¿sí? Yo luego, cuando mi esposo se va, mi amor, que Dios te bendiga, que te vaya bien, que Dios te cuide, te guarde. Ellos se van contentos. Pero si tú le dices, ay, ya vete, y ay, ya, de una vez, órale, ya, te estás tardando. Pues, oiga, pobre marido, ¿verdad? Pobre esposo se va a ir al trabajo y a lo mejor no iba a querer regresar a la casa porque, ¿verdad? La esposa casi que estoy mejor sola que mal acompañada, ¿verdad? Nos reímos, pero ¿sabe qué? Es terrible cómo enviamos a nuestros esposos a su trabajo. Mire, mandémonos a nuestro esposo a su trabajo con amor. ¿Cómo le gustaría a usted que su esposo, si usted se va a algún lado, la envíe? ¿Verdad? Qué bonito sería que fueran como los pajaritos, ¿verdad? Que se dan besitos y casi que no se quieren separar, ¿verdad? ¿Sabe que la naturaleza a veces nos da muestras de amor que a veces nosotros no mostramos? ¿Sí? Nosotros tenemos que enviar a nuestro esposo con amor, con buenas palabras. Y bueno, para que el esposo quiera regresar, ¿qué tal si el esposo ya no va a querer regresar a casa? Nos quedamos solas, solitas, ¿verdad? Mi esposo se va y ya lo estoy extrañando. Y qué curioso es que a veces tú tengas a tu esposo en casa y ya quieres que se vaya, ¿verdad? Nos da risa, pero es verdad. Son contrastes de la vida en un hogar, pero que no deben de ser, que no deben de pasar. Al contrario, yo estaba meditando en que el matrimonio es bonito
cuando hay una buena comunicación, cuando podemos confiar en decirle, ¿sabes qué, mi amorcito? Traes mal aliento, vete a lavar los dientes, hazte gárgaras con, ¿verdad? Esa confianza, con ese tono bonito de que no se enoje y que también ellos tengan esa confianza de decirnos a nosotras, oye, mi amor, por ejemplo, a mí me dice, no me gusta lo que traes puesto, ve y cámbiate, ¿verdad? No me enojo, no me enojo, al contrario, qué bueno que tengo a alguien que me dice cómo quiere que me vista, o que me arregle, o que me peine, o que me maquille, ¿verdad? Es bonito cuando las cosas se manejan de una manera correcta, una buena comunicación, una buena relación de amor, de respeto, de cariño en nuestro hogar. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Ahora le voy a dar las características de un varón desalineado, que no mantiene su hogar, es un punto, no es proveedor. La responsabilidad se la asignó el Señor al varón. Recuerda en Génesis 3, 17, 19, donde Dios le dice a Adán, ¿qué le dice? A ver, ¿de qué se acuerda? Vamos a Génesis 3, 17. A ver, 3, 17 y 19. Ya habían ellos tomado del árbol, Dios descubrió que se escondieron y dice aquí, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor, aquí está, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pues lo mandó al huerto a trabajar. Iba a sudar con dolor, ¿verdad? Iba a trabajar mucho. Y entonces le dio el Señor a Adán la tarea de que él era el que tenía que ser el proveedor de la casa. Yo sé que hay hogares donde mujeres trabajan, pero por querer tener una vida mejor, quizás para comprarse una casa, para tener mejores muebles, un carro, qué sé yo, todos esos gastos. Pero realmente la responsabilidad aquí no se lo dijo a Eva. ¿Se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? A Adán, al esposo de Eva. La responsabilidad es del hombre. Que nosotros ayudemos, que nosotros cooperemos, eso no es nuestra responsabilidad, ¿sí? Quizás puede ser un acuerdo, pero no es nuestra responsabilidad. La mujer no puede estar manteniendo al varón. En este tiempo encontramos, ¿verdad?, que hombres los mantiene la esposa y hay problemas. ¿Por qué creen que son los problemas? Porque no le toca a la mujer mantener al esposo, ¿sí? Hay un orden de parte de Dios. O sea, el hombre es el que tiene que ser proveedor. Aun cuando nosotras colaboramos en la casa, nosotros podemos quitarle al hombre la responsabilidad y ese hombre se puede extraviar en su responsabilidad, ¿sí? Es algo muy serio, es algo muy complicado. A veces encontramos situaciones muy difíciles y pues Dios nos ha dejado un manual para cuál es mi función como mujer, cuál es la función del hombre, ¿sí? Otro punto de un hombre desalineado que está en pecado, que roba, que mata, que todas las listas que tenemos por ahí, ¿verdad? Fornicación, adulterio, lascivia, todos los pecados, o sea, que conocemos, no debe ser un hombre que está en pecado. Es un hombre que está en pecado, está desalineado. Porque habiendo conocido de la palabra de Dios y peca, ya para empezar, su pecado es de cinismo, ¿verdad?, de burla,
porque un hombre que conoce al Señor tiene que corregirse, dejar de pecar. Otro punto, maltrata a su esposa e hijos cuando Dios está diciendo aquí, ¿verdad? Que la ame a la esposa y a los hijos y que gobierne bien su casa, no que se abuse de sus hijos, ¿sí? Cuando no ha cortado el cordón umbilical, se la pasa con sus padres, descuidando su familia. Ahora, no está mal que nuestros esposos, al igual que nosotras esposas, vayamos a casa de nuestros padres mientras los podamos tener, pero que sea algo equilibrado, porque la Biblia también nos habla de honrar a nuestros padres. Y parte de la honra es pues darle su tiempo, estar con ellos, ver por sus necesidades, sí, es verdad. Pero si yo me la paso en el caso del varón, ¿verdad? Está en casa de su mami porque su mami le hace su atole, ¿verdad? Todos los días y le hace piojito y está ahí todo el día con su mami. Es que voy con mi mamá, ¿verdad? O sea, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, ¿verdad? Ya está grandecito, ya tiene esposa, ya tiene hijos y tiene que ser un hombre equilibrado. Igual que nosotras también no podemos estar con nuestros papás todo el tiempo. Que no asume su responsabilidad en su hogar como autoridad. Un hombre, pues ya sabemos, trabaja, puede ser que esté en turnos y se desvela y llega cansado, pero eso no le quita la responsabilidad de estar viendo, a ver, ¿cómo va en la escuela? ¿Está yendo a la escuela? Mire, le voy a platicar un punto. Hace tiempo, eh, hace unos años, ya tiene muchos años esto, y vino un matrimonio donde el hijo estaba estudiando en la universidad. Y pues ellos creían que el muchacho iba a la universidad y le daban el dinero para que pagara la universidad. Y ya casi estaba por graduarse, pero el niño no se graduaba y no decía de exámenes ni de nada, ¿verdad? Sino que fueron a la universidad, parece que eso es lo que hicieron, fueron, y el niño nunca se había presentado en la universidad. Y entonces el niño se gastaba el dinero de la universidad, todo un sacrificio de 4 años en su carrera. Y yo digo, ¿qué pasó allí? Faltó supervisión, ¿verdad? Aún cuando nuestros hijos están en la universidad, como padres tenemos que estar muy al pendiente, ¿sí? Que vaya a la universidad, que cuando está en el kinder, bueno, a lo mejor es más fácil el niño, ¿verdad? Porque depende de nosotros. Pero nosotros tenemos que estar muy al pendiente, los padres de nuestros hijos. Ahí yo creo que al papá le faltó supervisión, ¿verdad? A ver, el recibo de la escuela. A ver, boletas. ¿Sí o no? Boletas, ¿qué más? Ah, oye, las actividades de la universidad. ¿Cuándo vamos a ir, verdad? A un, no sé, campamento, algún evento de la universidad. O sea, ahí faltó supervisión. Ahí fue un súper descuido. Entonces, a veces nosotros como padres no hacemos lo que tenemos que hacer. En el caso de este papá, pues le faltó ser esa autoridad que está supervisando. Oye, mi amor, a la esposa, ¿verdad? Oye, mi amor, a ver, la maestra ha ido a hablar, has visto, has ido a las juntas, has recibido boletas, no sé, todo eso es importante. Se me hace que 4 años fue algo terrible, ¿no? Que no asume, que no supervisa a su familia, recordando que el varón es la cabeza. Su esposa e hijos, el varón debe de cuidar su propia familia. Ahora, el esposo, ¿se acuerda que leímos aquí en Colosenses? Marido de una sola mujer, ¿sí? Entonces el esposo solamente te debe de tener a ti. A veces los esposos son infieles, nosotros también tenemos que estar al pendiente de nuestros esposos.
un esposo que es infiel está desalineado, definitivamente. Anda bien perdido. Otro punto es que la esposa mantenga la casa, que ya lo vimos aquí. Ahora yo le voy a pedir que vayamos al libro de Primera de Samuel. Es un ejemplo, Primera de Samuel, capítulo 25. ¿Sí? Yo le voy a pedir que ese capítulo completo usted lo lea en su casa. ¿Sí? Lo lea completito porque es una enseñanza de... Este hombre se llamaba Nabal, ¿sí? Casado con Abigail. El nombre de Nabal significa imbécil y, él hacía realmente, o sea, lo que significaba su nombre. Sí, porque era cruel, era insolente y era grosero. Pero este hombre, cuando la gente de David estuvo, o sea, la gente de Nabal estuvo con David, pues David fue atento con ellos. Ya ve que la palabra de que seas hospedador, que seas amable. Bueno, David cuando tuvo a la gente de Nabal en su territorio, les daba de comer, todo lo que necesitaban, hasta para dormir. Y cuando, bueno, ellos se regresaban, en una ocasión, el grupo del ejército de David pasaron por donde estaba Nabal y pues le pidieron de comer a Nabal, y Nabal los maltrató, los corrió. Yo, ¿por qué les voy a dar de comer? Ustedes váyanse allá de donde ustedes son. Y los maltrató. Cuando un siervo de David, de Abigail de Nabal, le avisa a Abigail cómo había maltratado Nabal a la gente de David, que ellos ya se habían regresado a su lugar donde estaban habitando, y le dijeron, ¿sabes qué? Van a venir los hombres de David y nos van a venir a matar, van a acabar con nosotros, con tu casa, por la forma en cómo Nabal maltrató a su gente. Entonces esta Abigail se apuró, preparó una comida, y cuando vio venir a David, porque David se enojó tanto cuando se enteró y agarró a sus hombres y iba decidido a acabar con la gente de Nabal. Y ella pues le sale el encuentro a David y le pide perdón. Ella se arrodilla, ¿verdad? Y le dice que le tiene una comida, y vemos que ella fue amable con David. El error que cometió el esposo pues hizo que el darle de comer y la atención que ella tuvo para con él bajó la ira de David y perdonó la casa de Nabal. Pero la Biblia también nos dice que al poco tiempo Nabal se murió, ¿verdad? Se murió. Y bueno, pues Abigail fue una mujer que después pues se casó con David. Pero a lo que voy es que fue una mujer sabia, entendida, y puede ser que nosotros, a veces nuestros esposos tengan una conducta incorrecta, pero no va a ser la misma conducta que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Aquí en de donde es el hombre desalineado, el hombre que no se alinea a la voluntad de Dios, que no hace el menor esfuerzo por cambiar y ser una mejor persona, hace oración por un cambio genuino y sincero ante Dios. Ese es un hombre desalineado, ¿sí? Un hombre que conoce de la palabra, que ha oído y que no busca ser una persona, como dice la palabra de Dios, no se esfuerza en cambiar, en ser una persona pues que se esfuerza en cambiar, ¿sí? Porque a veces creemos en el cristianismo, ¿verdad? Que yo conozco la palabra y ya cambié. O he escuchado
que luego, que el esposo maltrata a su esposa y dice, ay, perdóname, voy a cambiar. Y se la vuelve a hacer, y perdóname, voy a cambiar. Va a ser un hombre que no se va a corregir a la luz de la palabra y que llega un momento en que ni la esposa le va a creer, ¿verdad? Ese es un hombre desalineado. Ahora vamos a hablar de las características de una esposa desalineada. Ahora nos toca a nosotras, porque ya vimos cómo los hombres tienen que corregirse a la luz de la palabra. En Primera de Pedro, capítulo 3, dice, asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos, de sus esposas. Bueno, aquí este versículo, Primera de Pedro, capítulo 3, ¿sí? Habla a aquellas mujeres que sus esposos aún no son creyentes, ¿sí? Pero aún nosotras que tenemos esposos que son creyentes, nosotras tenemos que cuidar nuestra conducta. En el caso de las que no, sus esposos no son creyentes, el esposo que ve que la conducta de su esposa es buena, ¿sí? Que obedece a su esposo, que lo atiende, que está al pendiente de todo, pues el esposo va a querer conocer a Cristo por su conducta de su esposa. Pero aún nosotras las que somos creyentes no podemos descuidarnos, ¿sí? Porque acuérdense que nuestros esposos y nosotras estamos modelando un matrimonio a nuestros hijos, ¿sí? Si yo le falto el respeto a mi esposo, si mi conducta no es buena, no es correcta, nuestros hijos están aprendiendo de nosotros, les estamos modelando, ¿sí? Y en Colosenses 3:18 dice, las casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Nos habla a nosotras que estemos sujetas a nuestros esposos, pero también como conviene en el Señor. A veces nuestros esposos puede ser que nos pidan algo que no está bien delante del Señor. Nosotras, si vemos que están haciendo ellos algo incorrecto, no podemos obedecer a todo, ¿sí? Esta palabra es para aquellas cosas que nuestros esposos nos pidan hacer algo que no está bien. ¿Se acuerda de aquel matrimonio que le prometieron al Señor un terreno y lo iban a vender? La heredad que les iban a dar era una herencia y prometieron al Señor ese dinero o esa propiedad y sustrajeron del dinero de lo que habían vendido de ese terreno, le mintieron al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Murió el esposo, cayó, ¿verdad? Y después cayó ¿quién? La esposa. ¿Por qué? ¿Por qué murió la esposa? ¿Por qué no se murió nada más el esposo? Porque los dos convinieron en sacar ese dinero. Lo habían prometido al Señor, mas no cumplieron, ¿verdad? Entonces fíjese que si yo como esposa, yo le permito a mi esposo delinquir, robar, matar, no sé, cosas que no están bien delante del Señor, pues así como cae el esposo muerto, yo también puedo caer muerta, ¿verdad? Es decir, quizás en este tiempo no sucede eso porque el amor y la gracia de Dios nos cuida, nos guarda, nos protege porque Dios nos ama. Pero sí pueden venir los dardos de fuego del diablo. Porque va a decir el diablo, ay, pues esos dos, ¿verdad? Ya hicieron esto, ya hicieron aquello, tengo todo el derecho de atacarlos. Por eso a veces el enemigo ataca al matrimonio. Y quiero decirte algo que es importante, el enemigo quiere destruir nuestra familia, nuestro matrimonio. Y cuando no puede con nosotros, ¿contra quién crees que se va? Contra los hijos. Y está súper claro, ¿verdad? En este tiempo, tú le dices al hijo, le quitas el celular y llora, que parece que se le murió su papá o su mamá, ¿verdad?
Y sabes que nosotros tenemos que estar conscientes que los dardos de fuego del maligno no nos va a hacer nada cuando nosotros estamos bien delante del Señor. Pero cuando nosotros hacemos cosas incorrectas a los ojos de Dios, conociendo a Dios, pues el diablo sí puede atacarnos. Por eso yo tengo que vivir alineada. Mi esposo tiene que estar alineado. No te sorprendas que te venga un mal en tu casa. Y luego uno tiene que revisar qué estamos haciendo mal. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Verdad? Ahora dice aquí, las casadas estén sujetas, Efesios 5, 22, 23, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Si yo me sujeto a mi esposo, también me estoy sujetando al Señor. Te decía la semana pasada o antepasada. Es Efesios 5, 22 al 33. Te decía yo que si yo me sujeto a mi esposo, yo me estoy sujetando a Dios. Si mi esposo me falla en algo, yo tengo que ir al Señor. ¿Sí? Si mi esposo está sujeto al Señor, porque es su cabeza, Dios va a tratar con mi esposo si mi esposo hace algo incorrecto. Quien lo va a corregir no voy a ser yo, va a ser Dios. ¿Sí? Es una ley espiritual, es la palabra teniendo el efecto que Dios nos da. Así que como iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Por lo demás, hermanos, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Mire, le voy a decir algo importante. Hace unos meses atrás, no sé cómo decírselo, pero nosotras como esposas, si vemos que nuestra esposa está haciendo algo incorrecto, no espere que su vecina o su vecino le diga a su esposa, hey, usted está haciendo esto, esto, esto y está mal. Tenemos que ser nosotras. Porque a veces nosotras nos podemos portar con nuestros esposos como si fuésemos sus hijas. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que yo me porte con mi esposo como si yo fuera su hija. Que mientras él me dé, mientras él me apapache, mientras él me cuide, pues yo lo dejo ser, ¿verdad? Y eso no está bien. Hace unos años, muchos años atrás, una persona empezó a andar mal y la esposa se dio cuenta. ¿Sí? Y la esposa pues dijo, mientras a mí no me afecte, todo está bien. Pero cuando ya se vio afectada, entonces vino con los pastores, ¿verdad? Es que mire esto y esto y esto. Y uno tiene que hacer preguntas. ¿Y cuándo esto y cuándo aquello? Mi esposo es buenísimo para preguntar. Buenísimo. Le digo yo, te equivocaste de carrera, mi amor. Debiste de haber sido juez. Bueno, pero a lo que voy es que encontramos el punto en el cual a veces uno como esposa puede ver que su esposo está haciendo algo incorrecto y lo deja hacer. ¿Sí? Y ya vienen cuando el pecado, cuando todo ya está, que ya no le encuentras solución ni salida ni nada, ¿verdad? Y a divorciarse. Y esto es porque a veces nos portamos las esposas como hijas, no como esposas. El esposo, yo no sé si a ti, pero a mí mi esposo si yo hago, es más, yo he dicho algo y dice, no, ya le aumentaste. Me corrige, así me da, ¿verdad? Y yo, bueno, qué bueno, ¿verdad? Que nos podemos corregir y no irnos a que la bolita de nieve se haga más grande y al rato ya no tenga solución el problema. Entonces, una cosa es que tú seas esposa y tienes que tener respeto hacia tu esposo, pero tú eres la única que le puedes decir, no puedes hacer esto, ¿sí? No aquello. Nosotros tenemos que estar siempre cuidando. Recuerde que las zorras, ¿se acuerda que la Biblia habla de las zorras?
minan, ¿qué minan? El terreno. En este caso, las zorras pueden entrar a nuestra casa y tú te puedes dar cuenta y las dejas. Nosotros tenemos que cuidar nuestra casa, nuestro hogar, nuestro matrimonio. Oye, ¿sabes qué? Eso que hiciste estuvo mal, ¿verdad? Tenemos que platicar con ellos con todo respeto, con mucho amor, corregirlos, no permitir que el enemigo los envuelva, los engañe y al rato tenemos un problemón que no se puede resolver, ¿sí? Recuerde, soy esposa, diga conmigo, soy esposa, no soy hija. Yo a veces le digo a mi esposo, yo no soy tu hija, yo soy tu esposa, ¿verdad? Y si yo veo que tú estás haciendo algo mal, yo te lo tengo que decir. Yo no voy a esperar a que te venga a decir la vecina, el vecino. Yo, tu esposa, estoy viendo que esto que hiciste, que dijiste, está mal, ¿verdad? Con mucho amor, con mucho respeto. A veces se nos ponen, ¿verdad? Así bien intensos, de que no hay, como Adán, la mujer que me diste, ¿no? Luego echarle la culpa a la mujer. No, soy tu esposa. Yo me hubiera gustado estar ahí con Eva. Pero bueno, son cosas de la vida. Tito 2:5 dice que las mujeres ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a ser mujeres que amen a sus maridos, pero también hay otros puntos aquí, dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo sé que a lo mejor aquí alguna de ustedes no tiene esposo, pero tienen hijos, ¿verdad? Y es importante conocer estos puntos porque hay cosas donde nosotras somos la mamá, pero también tenemos que conocer estos puntos para educar a nuestros hijos, porque el hecho de que papá no esté, ya sea que no sea creyente, ya sea que no esté en casa, ya sea que ya no esté, son puntos que necesitamos conocer para enseñar a nuestros hijos. En el libro de Tito, ahí habla que las mujeres ancianas, o sea, no se refiere a una mujer viejita que va a enseñar a mujeres jóvenes a amar a sus maridos, no, es una mujer que tiene la sabiduría de Dios, que tiene la palabra, que tiene que mostrarle a sus hijos, ¿verdad?, el camino correcto, ¿sí? Hace unos años, una mujer vino conmigo y me dijo, mire, pastora, es que tiene muchos años, casi que íbamos empezando aquí, y me dijo, mire, pastora, es que mi hijo mete a su novia en la recámara, no respeta mi casa. Y le dije, ¿le enseñaste a tu hijo? Que eso le marcaste los límites, le dijiste, no, pues que no. Pues vas a empezar a marcar límites y le vas a decir, aquí en la casa tu novia no entra a tu recámara. Y tú le vas a decir dónde quieres que entre. En mi tiempo yo de novia, yo eché novio en el corredor de mi casa afuera. ¿Sabe cuándo entró mi esposo a la casa? ¿Sabe cuándo? Cuando ya me pidió matrimonio. Hasta entonces entró a la sala, ¿verdad? A la sala. De ahí no pasaba de la sala. Y ya cuando nos casamos, pues ya, ¿verdad? Mi mamá y mi papá ya le dieron permiso de entrar. Pero sabes que tú y yo como mujeres que enseñamos, que educamos a nuestros hijos, tenemos que enseñarles límites, ¿verdad? Límites que van a ser buenos para ti. Si tú tienes una hija, tienes un hijo, están chiquitos, tú tienes que decirle, tus amiguitos van a entrar hasta aquí, ¿verdad? O el novio va a entrar hasta aquí y así. Va a ser bueno para que ellos aprendan a tener respeto, ¿sí? Y si entran a la recámara, ¿qué no harán en la recámara? ¿Verdad? Entonces sí hay que poner límites. Ahora dice, Proverbios 31 habla de una mujer donde su esposo, Proverbios 31, está confiado el corazón de su marido en su esposa. Y luego eso es en el versículo 11, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. En el 12, le da bien, ella bien
y no mal todos los días de su vida. Proverbios 31, 11 le leí, 11. Proverbios 31. Es el último de los proverbios, el último libro. Y en ese proverbio hay muchas cualidades en la mujer que es trabajadora, que cuida que sus hijos tengan que ponerse en el tiempo de frío, le da hasta de comer a las mujeres que trabajan en su casa. Es una mujer que trabaja, que busca la palabra de Dios, porque dice ahí que su lámpara no se apaga, ¿sí? Y usted puede encontrar en el proverbio desde el 10, y fíjese cómo se titula El elogio de la mujer virtuosa. Cuando habla de virtudes, virtuosa, habla de cualidades que nosotras como mujeres tenemos, ¿sí? Dice aquí, a mí me llama la atención en el versículo 11, el corazón de su marido está en ella confiado. Qué hermoso es que nuestros esposos tengan confianza en nosotros. Se van a su trabajo, ya sea que estén aquí, que estén fuera, y ellos están tranquilos de que tú estás en tu casa y tú estás cuidando de tu casa, de tus hijos, de que coman. Es más, él llega, viene contento, se sienta, le das de comer y hay armonía en la casa, ¿verdad? Es algo muy bonito. En este proverbio yo puedo encontrar que la mujer cumple con muchas cualidades que Dios nos ha dado. Habla de virtuosa, es una mujer que tiene muchas cualidades preciosas, que trabaja, que se desvela haciendo negocios, que se desvela atendiendo a sus criados, que trabaja, que vende, que cocina. Una mujer admirable, ¿verdad? Una mujer llena de valores, llena de virtudes, una mujer que cuando termina el proverbio dice 28, 31, 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Sí? La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Sí, qué hermoso es que tu esposo y tus hijos te alaben y digan: mi mamá es la mejor. Mi esposa es una mujer llena de valores, de virtudes, ella hace esto, ella hace. Yo he escuchado a sus esposos cómo hablan, varios de sus esposos los he escuchado que hablan muy bonito de ustedes. Y eso es hermoso. Ahora vamos a ver los puntos de una mujer que no está alineada, que está desalineada, que no obedece a su esposo, es el primer punto, ¿verdad? Es que este hombre está muy mal, abusa, se pasa de la raya, como decimos por ahí, ¿verdad? ¿Sabe qué? Es momento de corregir algunas cositas, ¿sí? Obedezcamos a nuestro esposo, y si su esposo está mal en algo, ¿usted qué tiene que hacer? Pues ni modo, lo tengo que obedecer porque así dice Dios en su palabra. ¿No sabe qué? Háblele al Señor. Dígale: mira, Señor, mi esposo se está aprovechando, ¿verdad? Ore al Señor. Usted obedezca la palabra y usted dígale al Señor en lo que usted ve que su esposo tiene que corregir. Quizás su manera de hablar, quizás que se pasa en su autoridad, dígaselo al Señor. Dios tendrá que incomodar a su esposo. Dios tendrá que corregir a su esposo. Y su esposo tiene que aprender a ser un hombre de Dios. Que no respeta a su marido, el siguiente punto. Que tiene una mala conducta, mal testimonio con su familia. Sí, acuérdense que los hijos, ahí en la mujer de Proverbios, dice que sus hijos la llamaban bienaventurada, hablaban bonito de su mamá, ¿sí? Entonces, yo tengo que cuidar mi testimonio también con mis hijas, con mis hijos, ¿verdad? Porque
pues acuérdense que también modelamos, ¿sí? Si yo tengo una buena conducta con ellos, un buen testimonio, ellos van a hablar bien de mí, ¿sí? Van a hablar lo que ven, van a hablar lo que viven cada día. Pero si yo le digo, chamaco, levántate de tu cama, arregla tu casa, gritos y sombrerazos y maltrato verbal, pues sabe que eso mismo se va a repetir en sus hogares. Le pregunto, ¿usted quiere eso para sus hijos? ¿Le gustaría que sus hijos sigan nuestros malos hábitos? No, ¿verdad? Entonces, estamos a tiempo de corregir ciertas cosas. No importa que los hijos ya estén grandes, no importa que los hijos ya estén casados, importa que ellos van a ver un nuevo testimonio, ellos van a ver una nueva conducta, ellos van a ver una mujer diferente, una mujer transformada por Dios y su palabra, ¿sí? Entonces, le voy a dar la lista porque la lista está muy fea. Al último, si usted quiere puede decir, ¡ay! Dice, mala conducta, mal testimonio con su familia, vulgar y corriente, como lo dice 1 Pedro 3:2, que nadie le importa, ni aun su persona, que no se sujeta a nada ni a nadie, que es anarquía, o sea, hace lo que quiere, es indomable, ingobernable, rebelde, cínica, calumniadora, chismosa, mentirosa, infiel, imprudente, insensata, necia, conflictiva, murmuradora, manipuladora, chantajista. Y ahí le paro porque la lista está larga, porque me puse a pensar, hay una lista de pecados, ¿verdad? Que dice que grita, que le da a la ira y bueno, hay muchos pecados terribles. Pero yo le voy a decir algo. Estas palabras, ¿de dónde las saqué? De los versículos que acabamos de leer. Es todo lo contrario. Mi buena conducta se puede convertir en una mala conducta, ¿verdad? Mi manera de hablar buena puede ser la peor de todas. Le puedo dar libertad a la boca y andar calumniando, chismeando y mintiendo. Yo le voy a decir algo, nosotras tenemos que buscar alinearnos a la palabra, dejar cosas que a lo mejor para nosotros es una costumbre. Ahora le voy a decir, habiendo terminado esta lista, una mujer que no se alinea a los planes de Dios, justificándose y evadiendo su responsabilidad, no podrá alcanzar las bendiciones. En cambio, si busca a Dios y se alinea a los planes maravillosos del reino, será como la describe Dios en el libro de Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. ¿Mandé? Salmo, no, es Proverbios 12:4. Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido. Le pregunto, ¿cómo es la corona? ¿Verdad? Lo vemos así, cuando vamos a los eventos nos ponemos una. Y la corona es bonita, ¿verdad? Pero esa corona es para nuestro marido. Imagínense cómo será la corona que tiene puesta ahorita su marido antes de orar, ¿verdad? Estará abollada, rayada, sin piedritas, maltratada, toda fea. Creo que nosotras como mujeres tenemos que reconocer que hay cosas que tenemos que corregir, ¿verdad? Yo las veo que se están riendo. ¿Están nerviosas? Yo sé que es muy agresivo esto. Ahora, le voy a decir, le voy a encargar una tarea. Va a leer en su casa Primera de Reyes, capítulo 16. Es de una mujer que se llama Jezabel. Usted y yo sabemos quién es Jezabel. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Quién es Jezabel? Primera de Reyes 16. Sí, es la esposa de Acab. Y es una mujer que sus padres fueron creyentes, pero ella decidió no serlo. Y al contrario, estuvo
en contra de los hombres de Dios y hasta los mató, ¿verdad? Mató a no sé cuántos profetas, no recuerdo el número, pero levantó dioses y bueno, su vida acabó muy mal, ¿sí? Ella persiguió a Elías y puedo ver que fue una mujer que, habiendo conocido la palabra de Dios, tomó la decisión de ser de lo peor, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Tú y yo tenemos oportunidad que Dios nos brinda de corregir nuestra vida, todas las áreas que tú y yo nos damos cuenta que están mal delante de Dios, y decirle: Señor, quiero cambiar. Y vamos a orar, ¿sí? Te voy a pedir que te levantes de tu lugar y vamos a orar. Yo sé que la palabra de hoy estuvo muy fuerte y precisamente estamos terminando con la palabra, con la unidad, con la etapa de alineación. Y para alinearnos como familia, los hombres ayer lo hicieron, hoy vamos a hacerlo nosotras. Y Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra que hoy hemos escuchado. Hoy, Señor, no queremos ocultar nada, Señor, porque realmente no nos conviene seguir siendo esas mujeres que muchas veces nos cuesta trabajo reconocer esas áreas, Señor, donde nosotras creemos que estamos bien, Señor. Queremos ser mujeres que nos alineamos a la palabra, Señor. Queremos ser, en primer lugar, obedientes contigo delante de ti, Señor. Queremos ser esas mujeres valientes y esforzadas que no tenemos miedo a pedirte perdón, Señor, por cosas que en nuestra vida se han hecho normales en nuestra vida, Señor. Padre, te pedimos perdón por toda desobediencia, en primer lugar, que hayamos tenido en contra de nuestros esposos. Señor, no es fácil el matrimonio, Señor, porque somos dos personas completamente diferentes, Señor. Pero cuando comenzamos, Señor, la familia que hemos levantado, Señor, delante de ti, quizás permitimos cosas, Señor, pero hoy nos ponemos a cuentas delante de ti, Señor. En lo que a nosotras corresponde, queremos obedecer a nuestros esposos. Cuando veamos que algo está mal, Señor, iremos a ti, Señor. Iremos a decirte a ti las cosas que vemos que no están bien. Pero hoy, Señor, nos alineamos contigo. Queremos ser esas mujeres que obedecemos a nuestros esposos, que los apoyamos, que los ayudamos, porque el papel que ellos tienen como cabeza de hogar, Señor, no es un papel tan fácil. No es fácil ser el responsable de nuestro hogar, Señor, porque Él un día va a dar cuentas de mí y de mis hijos, Señor. Hoy, Señor, te pedimos perdón por toda desobediencia, por toda falta de respeto, por todo aquello que te ha desagradado de mi parte, Señor, como esposa, como ayuda idónea, Señor. Hoy yo te pido perdón, Señor, por las faltas que hemos cometido en contra tuya y en contra de nuestros esposos. Hoy nos alineamos a la voz de tu palabra, Señor. Hoy pedimos tu ayuda para tener una conducta intachable, Señor, limpia, sin arrugas, sin manchas, Señor. Hoy queremos decirte, Señor, que quizás es difícil, pero no imposible, porque tú estás para ayudarnos, Señor. Envías a tu Espíritu Santo para redarguirnos. Espíritu Santo, redargúyenos cuando contestemos mal, cuando maltratemos a nuestro esposo o a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a nuestra manera de contestar, nuestra manera de conducirnos en nuestra casa, en nuestro hogar, Señor. Hoy, Señor, pedimos tu ayuda, pedimos tu dirección, pedimos tu sabiduría, Señor, porque a veces somos muy delicadas, muy ingobernables, Señor. Hoy renunciamos
a ser rebeldes. Hoy renunciamos a todas estas listas de esta palabra, Señor. No voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer tu voluntad. Señor, voy a obedecer a tu palabra. No andaré en chismes, en murmuración, en esas cosas, Señor, que te desagradan tanto, Señor. Voy a dejar de ser una mujer que a todo le busca un problema. Eso es ser conflictivo, Señor. Renuncio a ser conflictiva. Renuncio a ser una mujer, Señor, que quiere manipular, que quiere tomar el lugar de su esposo. Hoy yo, Señor, le doy el lugar a mi esposo. Hoy yo quiero honrarlo, Señor. Hoy yo quiero apoyarlo, Señor. Estaré orando por él, Señor, para que él sea un hombre de bien, un hombre que tenga temor de Dios, que te ame, Señor, y te busque, Señor. Hoy yo quiero ser esa mujer, Señor, que le da bien y no mal, Señor. Hoy yo quiero ser esa mujer que cuando él se va al trabajo, Señor, puede estar tranquilo. Puede estar tranquilo que yo me haré cargo de las cosas del hogar, Señor, que me corresponden a mí, Señor. Sé que hay mucho que hacer, sé que hay muchas cosas que debo de hacer en casa, Señor, pero tu ayuda, tu dirección, Señor, sé que vendrán a mi vida, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, porque soy confrontada con tu palabra. Hoy te doy gracias porque sé que tú eres mi ayuda, mi auxilio, mi libertador. Hoy yo quiero decirte, Señor, que quiero esforzarme en no quedarme como una mujer que cree estar bien delante de ti, Señor, sino que voy a trabajar para ser una mujer que va a dar un buen testimonio, porque yo no quiero que mis hijas, Señor, vivan lo que yo he vivido en mi casa. Señor, sé que hay tiempo para corregir en mi casa, en mi hogar, muchas cosas, Señor. Ayúdanos en nuestro hogar, Señor. ¿Qué te parece, mi amada mujer, si le decimos al Señor: Señor, gracias porque me has dado una familia, un esposo, unos hijos? Yo los bendigo en tu nombre, Señor, y te invito a que estés en mi casa, en mi hogar, y te pases en mi casa en todo tiempo, en todo momento, en la noche, al levantarme, al acostarme, Señor. Tú siempre estés ahí con nosotros, Señor, y que en nuestro hogar esté la armonía, la paz y la bendición, Señor, que tú nos das, Padre. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.